Hola amigos, bienvenidos a Crypto Chavi, el canal donde comparto conocimientos sobre blockchain y criptomonedas para ese 95% de personas que todavía no saben del tema, para que puedan subirse justamente a esta hermosa ola de prosperidad y de abundancia. Recordá ante todo que tu tiempo vale un montón, no lo regales. No se lo des a la gente incorrecta, no se lo des al trabajo incorrecto. Usalo para lo que realmente quieras hacer. Si estás obligado a hacer algo que no te gusta, un trabajo o lo que sea, a cambio de dinero para sobrevivir, que nos pasa a muchos, hacelo con paciencia. Presencia, con amor, eh, hasta que puedas dejar de hacerlo. Y para dejar de hacerlo, tenés que usar la cabeza, ¿sí? Ahorrar, invertir, siempre con conocimiento y salir de la rueda. Pensando se sale, ¿sí? Mi nombre es Xavi y en este segundo episodio voy a hablar de nada más ni nada menos que de Bitcoin, ¿sí? La primera y más famosa criptomoneda. En el episodio anterior di un poquito el propósito del canal, que era ayudar a las personas a entrar en el mundo cripto para poder beneficiarse y hablé un poquito de la historia del dinero y hoy vamos a hablar de Bitcoin. Te voy a dar un panorama para entender por qué Bitcoin no es solo un invento geek o tecnológico, sino que es una revolución que ya está en marcha. Pero para empezar, primero quiero hablar un poco de quién o quiénes crearon Bitcoin, ¿sí? Eh, y la verdad es que esto es un enigma más allá de una especie de seudónimo nombre que conocemos, que es Satoshi Nakamoto, ¿sí? Fue presentado por esta persona o por este grupo, pero no se sabe quién es, ¿sí? Eh, no se tiene idea de quién es. Fue una persona que escribía contenido en un blog de criptografía, pero no dejó nunca en claro quién era, ¿sí? Sí sabemos lo que hizo y cuándo empezó. En el año 2008 publicó un documento técnico, ¿sí? Esto se conoce como white paper, que explica el funcionamiento de la red Bitcoin, ¿sí? Era todo muy teórico y bastante complicado para los que no están en el tema del dinero digital y de la criptografía. Pero más allá de ese primer documento técnico, en el 2009 ya lanzó el software, ¿sí? Necesario para que Bitcoin funcionara, ¿sí? Con ese software se acuñaron los primeros bitcoins, ¿sí? O sea, se crearon las primeras monedas y después lo que pasó es que se fue sumando gente invitada por Satoshi, algunos eran conocidos de él, del foro, se fue sumando gente que fueron instalando ese software en sus computadoras en lugares distintos del mundo. Entonces, en algún momento ya la red fue lo suficientemente robusta y descentralizada y distribuida que Satoshi dijo, bueno, ya no me precisan más acá, mi trabajo está hecho, y desapareció, ¿sí? No publicó nunca nada más en ese foro y no se supo nada más de él. Lo que sí se supo y se sabe es que la red siguió funcionando y creciendo en tecnología, en innovación, en comunidad, en desarrollo y en valor, ¿sí? Porque Bitcoin sabemos que solamente crece en valor con el tiempo. Y ese es de alguna manera el regalo de Satoshi, el regalo que Satoshi le dio a la humanidad. Pero para entender por qué es un regalo, ¿sí? Primero quizás tenemos que entender por qué se inventó Bitcoin, ¿sí? ¿Cuál es su razón de ser, de existir? ¿Sí? Y para eso hay que entender, me parece un poco, eh, que el sistema financiero tradicional está lleno de intermediarios y de abstracciones que dejan a la gente cada vez más lejos de la realidad, ¿sí? Intermediarios ya sabemos, porque hay bancos, hay gobiernos, hay empresas de pago. Cada vez que hacemos una transferencia pasa por un montón de lados que se quedan con una comisión de eso, ¿sí? Porque hay una entidad que de alguna manera está verificando, entre comillas, eso. eh, pero además de esto, además de estos intermediarios y de todas estas capas de abstracción que nos alejan de la realidad,
está el tema inflacionario, ¿sí? Que destruye el poder adquisitivo de las personas, ¿sí? Cada vez en más países y en el mundo entero. Y un tercer problema que se me viene a la mente ahora es la falta de inclusión al sistema financiero, al sistema bancario global en países donde ni siquiera hay servicios financieros, ¿sí? Entonces, eh, resumiendo un poco, está el tema de los intermediarios, el tema de la inflación, el tema de la falta de inclusión al sistema financiero global. Entonces fue en ese marco y en el marco de una de las crisis más grandes financieras en la historia de la humanidad, que en el 2008 Satoshi Nakamoto publicó este white paper, este documento técnico que se llamaba, en español sería algo así como Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de par a par, ¿sí? Y era una idea como revolucionaria, porque era una propuesta para un dinero digital, descentralizado, distribuido, sin intermediarios. Esto es importante, sin intermediarios, funciona sin intermediarios y es accesible para cualquier persona que tenga una conexión a internet. Esto es maravilloso. Eh, pero de alguna manera Bitcoin trascendió ese propósito inicial de ser un sistema de efectivo electrónico y se convirtió más que eso, ¿sí? Se convirtió en una tecnología, en una filosofía, en una resistencia, en un aire de libertad, ¿sí? Y, en un movimiento, es un movimiento social, económico, filosófico. Este, y acá quiero contrastar Bitcoin como moneda contra Bitcoin como reserva de valor, ¿sí? Eh, ya vamos a entender por qué. Así que primero voy a hablar un poco de Bitcoin como moneda, ¿sí? Como medio de intercambio. Que esta era en síntesis la idea original de Satoshi, ¿sí? Que funcionara como un sistema de efectivo electrónico donde un usuario en cualquier lado del mundo le pudiera mandar dinero a otro usuario en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Pero para que Bitcoin se pudiera convertir en esta especie de moneda eh, a gran escala global, debía, como cualquier otra tecnología, debería cumplir con los tres pilares de una moneda perfecta, ¿sí? Y estos tres pilares son medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, ¿sí? Medio de intercambio es lo que más familiarizado tenemos, ¿sí? Que pueda ser usado para realizar transacciones, ¿sí? Yo quiero comprar algo, bueno, le mando tanto dinero a tal comercio y el comercio me lo manda, ¿sí? Todavía esto no se logró, por así decirlo, de una manera directa, porque Bitcoin, la red Bitcoin de capa 1, que es la red principal, no es la más rápida del mundo, por así decirlo. Entonces es un tema en la que se está trabajando y se están agregando capas extra arriba de la capa principal para que esto pase y eventualmente va a pasar con redes como Lightning Network o con Bitcoin OS de Cardano. Va a pasar, pero está en evolución. Además del medio de intercambio está el tema de la unidad de cuenta, ¿sí? Eh, Hoy en día todos, o la gran mayoría, no todos no, porque hay gente que mide los bitcoins en bitcoin y no le importa cuánto valen en dólares o en euros o en lo que sea. Pero la gran mayoría de nosotros pensamos en bitcoin en términos de cuántos dólares vale un bitcoin, cuántos euros vale un bitcoin. Y como todavía es muy volátil bitcoin, porque si bien ya tiene unos 15 años de vida, es una tecnología nueva, y la capitalización de mercado no es gigantesca comparada con otros activos, con propiedades, con stocks, con dinero, es volátil, ¿sí? Porque es chica todavía esa capitalización de mercado. Entonces, cuando alguien compra mucho, el precio sube mucho, cuando alguien vende mucho, el precio baja mucho. Pero esto tiende a estabilizarse con el tiempo. Sin ir más lejos, en el 2009 Bitcoin valía cero y hoy, en el momento en el que estoy hablando, vale $100.000 un Bitcoin, ¿sí? Y va a valer más al futuro. Va a llegar un momento en que la capitalización de mercado de Bitcoin va a ser tan grande
que las compras y las ventas que se hagan lo van a afectar mucho en cuanto a precios, ¿sí? Y además de ser un medio de intercambio y de una unidad de cuenta, una moneda perfecta tiene que ser reserva de valor, ¿sí? Yo la puedo tener quieta y no tiene que perder valor. Al contrario, objetivamente debería ganar valor. Y acá es donde Bitcoin realmente ya brilla. Eh, Su escasez, ¿sí? Es escaso, un activo escaso. Nunca va a haber más en la historia de la humanidad que 21 millones de bitcoins, ¿sí? Entonces es deflacionario, porque cada vez se emiten menos, de hecho. Cada 4 años baja a la mitad la cantidad de bitcoins que se fabrican, que se acuñan, por así decirlo. Eh, entonces, durante los próximos ciento y pico de años, Bitcoin va a ir emitiendo cada vez menos Bitcoin, hasta que en el año creo que es 2140 o por ahí, se va a emitir el último Bitcoin. Entonces, ahí, en ese momento, va a haber 21 millones de Bitcoins y moneda, un poquito más o menos, un poquito más creo que son, eh, y nunca va a haber más Bitcoins. Y esto está garantizado porque cada computadora donde Bitcoin está instalado tiene ese número clavado ahí y nadie lo puede cambiar, ¿sí? Entonces, ya vimos que para hacer una moneda le faltan todavía algunas vueltas de tuerca que se están buscando, ¿sí? Bueno, entonces esta capacidad que tiene Bitcoin de ser una reserva de valor, de alguna manera lo pone en contraste y en comparación con el oro, ¿sí? Con el estándar del oro. Pero Bitcoin, o sea, ya sabemos que el oro históricamente siempre fue una reserva de valor y en el pasado estaba en los bancos centrales, en lo que se conoce como el estándar del oro, y los gobiernos podían emitir dinero en base al oro que tenían en esas reservas, ¿sí? Pero bueno, por varias cuestiones, específicamente porque el oro es difícil de transportar, porque es difícil de dividirlo en pequeñas unidades, no es práctico para transacciones modernas y porque hay que protegerlo en bóvedas. Por estas razones y por el señoriaje, esa capacidad que tienen los gobiernos de inventar dinero, por así decirlo, esa capacidad de que si yo imprimo $10, me salen menos de $10 imprimirlos y esa diferencia básicamente es una ganancia que tiene el gobierno. Por todo esto se dejó de usar el oro. Pero ¿qué pasa? Bitcoin viene de alguna manera y ofrece esto que tiene, que es superador en cuanto al oro. Soluciona estos problemas, ¿sí? Porque primero que es inclusive más escaso que el oro, ¿sí? No va a haber más de 21 millones de bitcoins. Después que es fácil de dividir, a diferencia del oro, porque si bien nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins, cada bitcoin se puede dividir en 100 millones de satoshis, ¿sí? Que sería como el centavo de bitcoin. Entonces, 21 millones de bitcoins multiplicado por 100 millones de satoshis de algo así como 2.1 cuatrillones de unidades, ¿sí? Que es un número que es tan grande que no me entra en la cabeza. Entonces, básicamente significa que va a haber capacidad de dividirlo para toda la humanidad. ¿Sí? A diferencia del oro, es completamente digital y esto lo hace práctico, lo hace seguro, lo hace fácil de transferir. Y como si esto no fuera poco, es indestructible. Hasta el momento no fue hackeado, la seguridad es cada vez mayor, es infranqueable. Pero bueno, voy a hablar de estas capacidades de seguridad de Bitcoin en otro episodio, no quiero acá confundir, ¿sí? Pero ¿por qué es importante de entender esta dualidad? ¿Sí? Bueno, porque el mundo financiero en general separa estas dos funciones. Monedas, como el dólar o el euro, que se usan para el intercambio diario, pero pierden valor constantemente por inflación. Y por otro lado, la reserva de valor, como el oro, que se usa para proteger el poder adquisitivo o a largo plazo, pero no son prácticas para hacer transacciones de forma diaria, ¿sí? Entonces, nada, para resumir un poco lo que dije hasta ahora, Bitcoin de alguna manera podría combinar lo mejor de estos dos mundos, ¿sí? Cumpliendo con los tres pilares de lo que es una moneda perfecta. Medio de intercambio, que ya lo vimos, está yendo hacia ahí con segundas capas
de desarrollo arriba de la capa principal de Bitcoin, unidad de cuenta, ¿sí? Cuando sea menos volátil y cuando se puedan hacer transacciones más rápidas, se va a poder comprar cualquier cosa con Bitcoin, ¿sí? Ropa, coches, casas, lo que fuera, y reserva de valor, ¿sí? Lo tengo, lo guardo, porque en lugar de ser inflacionario es deflacionario, cada vez vale más. Y esto lo estamos viendo, o sea, no es algo que yo estoy inventando, cada vez vale más. Si ustedes miran los aumentos de Bitcoin en los últimos 15 años, si bien hay mercados bajistas, siempre después hay un mercado alcista que supera el máximo anterior, ¿sí? Eh, entonces, a ver, un ejemplo práctico para esto, para entender esta dualidad, es imaginá que vivís en un país con una economía inestable y una moneda local que pierde valor rápidamente. Si a mí mucho no me cuesta imaginarme eso porque vivo en Argentina. Eh, pero si pones tus ahorros en bitcoins, si cambias tus pesos o lo que fuera por bitcoins y esperás lo suficiente, nunca nadie perdió. ¿Sí? Si compraste en el peor momento, arriba de todo, y después cayó, porque bitcoin sube y baja bastante fuerte. Si compraste arriba, en el peor de los casos, si esperaste 3 4 años, como mínimo recuperaste y ganaste dinero. ¿Sí? Entonces protege tus ahorros. Y esta otra funcionalidad, esta otra función es realizar pagos. ¿Sí? Si más personas y gobiernos lo aceptan. Y esto realmente está pasando, porque no solamente lo están comprando cada vez más personas, sino que lo están comprando empresas y gobiernos de todo el mundo. Bitcoin va a permitir que sea un medio de intercambio. ¿Sí? Entonces, Bitcoin tiene esa dualidad maravillosa que es que puede ser oro digital y puede ser el futuro del dinero. ¿Sí? Se puede convertir literalmente en el protocolo del dinero global, definitivo y total. Eh, bueno, perfecto. Hasta acá espero que esté todo claro. Eh, Quiero hablar un poquito también, que ya en realidad se fue desprendiendo de lo que dije, de qué potencial tiene Bitcoin para mejorar el mundo. ¿Sí? Porque como dije en el primer episodio, cuando yo invierto, busco que el impacto que tiene aquello a donde yo pongo mi dinero sea positivo en el mundo. ¿Sí? Entonces, yo creo que Bitcoin puede mejorar el mundo de varias maneras. ¿Sí? Inclusión financiera. ¿Sí? Ya sabemos que hay casi 2.000 millones de personas que no tienen acceso a bancos. ¿Sí? Entonces, con Bitcoin solo necesitarían un teléfono con conexión a internet, instalar una billetera ahí y tener Bitcoin. Nada más se precisa. Entonces, inclusión financiera, protección contra la inflación, resistencia a la censura, ¿sí? Porque a diferencia de una cuenta bancaria que te la pueden congelar, si vos tenés tu Bitcoin en tu propia billetera, con tus propias llaves, nadie te lo puede confiscar. ¿Sí? Sobre esto de las billeteras y de las propias llaves voy a hablar en otro episodio, ¿sí? Porque es un tema bastante interesante y bastante largo. Y además de esto, de la inclusión financiera, de la protección contra la inflación y de la resistencia a la censura, está la innovación que se genera alrededor de Bitcoin. ¿Sí? Es un ecosistema que está en constante crecimiento, que busca mejorar tecnológicamente todo el tiempo. Entonces, son beneficios para la humanidad palpables. ¿Sí? Eh, bueno, nada, esto es un poco lo que les quería transmitir hoy en este episodio inicial de Bitcoin. Eh, si conviene o no conviene invertir en Bitcoin, no lo quiero decir hoy, si bien si estuviste escuchando con atención, me parece que la conclusión ya la pudiste sacar. Pero te quiero hablar un poco, así como hoy te conté de las ventajas. En el próximo video te voy a contar un poco de, de los peligros, ¿sí? Y de la seguridad y de otras cuestiones que no son tan lindas como todo lo que dije hoy, porque para invertir tenemos que analizar a fondo todo. Eh, entonces en el próximo episodio voy a hablar de cómo funciona Bitcoin a nivel técnico,
qué es esa tan famosa blockchain, su seguridad, los riesgos que conlleva tener Bitcoin, la amenaza cuántica, y si te conviene o no te conviene invertir en Bitcoin con un horizonte más bien largo, ¿sí? No cortoplacista, sino largo. 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? Siempre sabiendo que no soy un asesor financiero y que soy más bien un perfil técnico, ¿sí? Y que mis palabras son eso, mi experiencia en base a cosas por las que fui pasando a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, voy a cerrar con una frase que es la misma o muy parecida a la frase que digo al comienzo porque realmente siento que es muy importante. Tu tiempo vale un montón. No lo regales, no se lo des a la gente incorrecta, no se lo des al trabajo incorrecto. Usalo para lo que realmente quieras hacer. Si estás obligado a hacer algo que no te gusta, un trabajo, lo que sea, a cambio de dinero para sobrevivir, si no te queda otra, hacelo con paciencia, hacelo con presencia, hacelo con amor, hasta que puedas dejar de hacerlo. Y para dejar de hacerlo, hay que usar la cabeza, ¿sí? Ahorrar, invertir en conocimiento y salir de la rueda. Pensando se sale. Hasta el próximo episodio, amigos. Chau, chau.